Muy bien, Primera de Samuel, capítulo 19. Ya oramos, así es que vamos a seguir adelante. En Primera de Samuel, capítulo 19, vamos a ver una vez más hasta dónde llega el odio, la envidia, la ira que tiene el rey Saúl contra David. Un hombre que, como también vamos a ver, nunca le ha hecho nada a Saúl que fuera digno de que lo odiara como lo odiaba. Un hombre que de hecho todo lo que había hecho era para el bien de Saúl, era para el bien del reino, era para el bien del pueblo de Dios. Sin embargo, era perseguido por Saúl como si fuera un criminal. Era perseguido por Saúl como si hubiera cometido el más grave de los crímenes. Y vamos a aprender un principio aquí, que es un principio que la palabra de Dios aplica a todos los cristianos. ¿Okay? Ahora, a algunos de nosotros no nos va a gustar ese principio, pero está claramente establecido en las Escrituras y está ejemplificado no solamente por David, sino por José en el libro de Génesis y más que todo por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y eso es que a veces, aunque hagamos todo lo correcto, aunque hagamos todo como debe ser, aunque hagamos todas las cosas tal y como debemos hacerlas, de todas maneras va a haber sufrimiento para nosotros. De todas maneras va a haber persecución. De todas maneras va a haber aflicciones. Y lo que vamos a ver en el ejemplo que David nos da es cómo debemos reaccionar a esas aflicciones y a esas persecuciones. Cuando estamos haciendo todo lo correcto, pero de todas maneras se nos persigue. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con la historia de David, la historia de Saúl, la historia de Jonatán y vamos a ver aquí esto de lo que les estoy hablando. Noten ahí, en 1 Samuel 19, comenzando con el versículo 1, dice que un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y noten lo que les dice, y les ordenó que mataran a David. Les ordenó que mataran a David, ya no era un secreto. Ya no era algo que estaba tratando de hacer por sí mismo, ya no era algo que estaba tratando de disfrazar como lo había hecho la primera vez que lo quiso matar cuando estaba David con él en su palacio y estaba tocando David su arpa y Saúl tenía una lanza y se la tiró a David tratando de matarlo. Ya no está, ahora está completamente al descubierto, ya se destapó como quien dice, ¿verdad? Ya se quitó la máscara, por así decirlo. Y esa es una de las cosas que sucede, ¿verdad? Cuando alguien tiene un corazón negro, cuando alguien tiene un corazón airado, cuando alguien tiene un corazón que no está donde debe de estar y no es un corazón correcto, tarde o temprano no le importa que todo el mundo sepa cuál es su verdadera intención, cuál es su verdadera razón de ser, no le importa que la gente se dé cuenta, hace las cosas a la luz del día, donde quiera que sea, no importa quién lo vea, y hace lo que le viene natural hacer. Y eso es precisamente lo que está pasando con Saúl aquí, que ahora ya no se está preocupando por lo que piense su hijo, ya no se está preocupando por lo que piensen sus soldados, el pueblo, ya no se está preocupando por nada. Ahora simplemente llama a su hijo Jonatán y llama a todos sus sirvientes y les ordena, porque él es el rey, lo puede hacer, que maten a David. Pero noten ahí al final del versículo 1 en mi Biblia, que les recuerdo, es la Reina Valera contemporánea, dice, pero como Jonatán quería mucho a David. Jonatán quería mucho a David. Jonatán y David tenían una amistad que era más que amistad, era una amistad que era una hermandad más bien. Sí, era una hermandad más bien. Habían hecho un pacto Jonatán y David. Y iban a cuidarse el uno al otro. Y en ese pacto Jonatán le había reconocido a David que él era básicamente mejor que su padre Saúl y que él sabía de alguna manera que David iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces noten por favor cómo Saúl puso a Jonatán, su hijo, en una posición muy difícil. Porque Jonatán amaba a David y además Dios estableció un maravilloso lazo de amistad entre ellos, que como les dije sellaron haciendo un pacto. Lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 18, los versículos 1 al 4, y pueden ir y escuchar ese estudio en YouTube o en Vimeo si se lo perdieron. Noten, ahora, Jonatán sabía, como les estaba diciendo, que David estaba destinado a ser el próximo rey de Israel. Aunque Jonatán, era oficialmente el príncipe heredero.
Sí, y Jonatán estaba, aun cuando él sabía que era su derecho recibir el reino, aun cuando él sabía que David era el que lo iba a recibir, él no estaba lleno de ira, él no estaba lleno de coraje, él no estaba lleno de envidia, él estaba dispuesto a cederlo. ¿Por qué? Porque Jonatán sabía que esta era la voluntad de Dios. Sí, pero ahora su padre, y más importante todavía creo yo, su rey, le pide que vaya y mate a David, su íntimo amigo. También Saúl pone a sus siervos en una posición difícil, porque todos ellos amaban a David, todos ellos admiraban a David. Miren ahí en su Biblia, en 1 Samuel 8:5, se nos dice que David era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. David era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Entonces los siervos, estos siervos a los que Saúl estaba mandando a matar a David, tenían un gran respeto por David, por todas las cosas que él había hecho ya. Sin embargo, también ellos reciben la orden de su rey de matar a David. Y noten cómo está Saúl aquí tratando de usar su posición de autoridad sobre estos hombres, sobre su hijo, para poner a todos en contra de David, a pesar de que David no le había hecho absolutamente nada digno de la persecución de la que Saúl estaba poniendo sobre David. Nada en lo absoluto. No le había faltado al respeto, no le había faltado de ninguna forma. Cuando el rey lo llamaba a servirle, él iba gozoso a servirle, y aunque ya lo había tratado de matar una vez, vamos a ver que se encuentra otra vez en el mismo palacio, una vez más tratando de calmar al rey cuando este espíritu maligno viene sobre él y le causa todos los estragos que le causa. ¿Sí? Pero está tratando de usar su posición de autoridad, ¿sí?, para imponer a su hijo y a todos sus siervos que maten a David, y para que lo odien a él como él lo odia. Y este es el problema, ¿sí? Este es uno de los problemas con las personas con corazones llenos de ira y de amargura contra alguien. Las personas que no pueden perdonar, las personas que no pueden pedir perdón, las personas que en lugar de reconocer sus errores e ir y tratar de arreglar la situación, las personas que en lugar de buscar reconciliarse con aquellos a los que les han hecho daño o que les han hecho daño a ellos, buscan la forma de vengarse. Este es el problema con estas personas que tienen un corazón lleno de ira, llena de amargura contra alguien, porque no se conforman con ser solo ellos los amargados, sino que tratan de envenenar a los corazones de los demás en contra de la persona que ellos odian. Tratan de envenenar el corazón de los demás en contra de la persona que ellos odian. Y aunque las otras personas no tengan nada en contra de esa persona, aunque las otras personas reconozcan a esa persona como buena persona, como una persona justa, como una persona que no ha hecho nada malo, de todas maneras están ahí moviendo, están ahí usando artimañas, están ahí desparramando chismes, están ahí diciendo cosas que a veces ni siquiera están seguras de que lo que están diciendo es cierto, nada más porque lo escucharon de otra persona, nada más porque es su percepción acerca de esta persona que odian, para hacer que todos los demás también se enojen y odien a esa persona. No se conforman con ser solo ellos los amargados. Quieren envenenar los corazones de los demás, quieren amargar los corazones de los demás en contra de la persona que ellos odian. No sé si les ha pasado así alguna vez. Sí, que alguien viene y les dice cosas en el oído acerca de tal o cual persona, y ustedes no conocen, nunca han visto, nunca han tenido ningún indicio de que la persona de la que se está hablando sea como esta persona dice que está haciendo. Pero con el solo hecho de venir a decirles, ¿qué hace? Empaña la reputación de la otra persona delante de ustedes, delante de nosotros. ¿Sí? Y ya la imagen esa que se nos ha dado, si no tenemos cuidado, no se nos puede quitar. Y cada vez que veamos a esa persona de la que se nos habló, como se nos habló, la vamos a ver ya, sin saber, sin estar seguros, con todos los defectos y con todo lo malo que la otra persona nos dijo de ellos. Por eso cuando alguien viene a hablarnos de alguien, a decirnos, fíjate que fulano de tal, o no te fijaste que fulana de Abraham, o supiste lo que se dijo, o supiste lo que hizo, ¿sabes qué? No me digas nada. ¿Ya hablaste con ellos? ¿Ya les fuiste a decir? Es más, si quieres, vente, vamos juntos y vamos a hablar con ellos acerca de eso. No, es que no quiero que vayas a ver.
Saben que cuando salen con eso de que no, o nunca han oído el dicho, se dice el pecado pero no el pecador, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que la gente trata de usar para hacerse ver mal a otra persona. Pero ellos no quieren ser los malos, ellos no quieren ser los que sean los que se les descubra que están divulgando cosas falsas. Así está aquí Saúl. ¿Saben qué? Quiero que lo maten. Y si no tenemos cuidado cuando la persona es una persona que tiene alguna autoridad sobre nosotros, ya sea papá, mamá, patrón, pastor, líder de jóvenes, ¿sí? Líder del ministerio de damas, líder del ministerio en el que ustedes están sirviendo, aunque sean cuneros, sí, porque a veces se juntan todas las mamás, ¿verdad? Y tienen 2, 3 personas cuidando a los bebés y ya le vieron algo al bebé o ya le vieron algo a la mamá o algo y se empiezan a poner a hablar ahí. Luego los maestros, tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando ese tipo de personas, ¿sí? Es una persona que tiene alguna autoridad sobre nosotros, podríamos caer en el error al hacernos de su lado inmediatamente sin investigar si lo que está diciendo es realidad o no. Nada más por lo que dice. Y a menudo sucede, especialmente con personas que tienen autoridad sobre nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no debemos caer en ese error. Porque Dios odia cuando hay alguien que trata de sembrar cizaña, de traer división entre los hermanos, de traer discordia entre los hermanos. ¿Sí? En Proverbios capítulo 6, los versículos 16 al 19, noten lo que dice ahí. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda su alma. ¿Leyeron eso? Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda su alma. Lo odia, lo aborrece. Estas 7 cosas el Señor no las puede soportar, no las puede ver, no quiere que existan entre su pueblo. ¿Sí? Noten lo que dice el versículo 17. Los ojos altivos, o sea, los soberbios, los orgullosos, los que miran a todos los demás así por encima de la nariz, ¿verdad? Porque todos los demás están más abajo que yo. La lengua mentirosa. Sí, la que no habla la verdad, habla mentiras, que a veces dice mentiras, aun cuando no está completamente convencida de que son mentiras, pero dice mentiras porque alguien le dijo una mentira a él o ella y sin comprobar o corroborar lo que se le está diciendo, lo repite. Las manos que derraman sangre inocente. Obviamente está hablando aquí de personas en aquellos tiempos que mataban a gente inocente y en nuestros tiempos también, en nuestros tiempos no es tan común como había en aquel tiempo, pero también hay mucha gente que mata a gente inocente, que derrama sangre inocente, ¿verdad? Podemos ver a todas esas personas que han a tiros matado y herido a decenas, algunas veces centenas de personas por odio, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de las clínicas de aborto que diariamente derraman sangre inocente, verdad? Y tenemos que orar para que el Señor cambie estas cosas, tenemos que orar, ¿verdad? Y quiero decir también al mencionar esto que haber tenido un aborto no es el pecado imperdonable, ¿ok? Así es que hay esperanza en Dios y hay perdón en Dios y hay compasión en Dios. En el versículo 18 sigue diciendo, la mente que maquina planes inicuos. Esa mente que siempre está viendo a ver cómo trata de traer discordia y desánimo y todo ese tipo de cosas que dañan tanto al pueblo de Dios. Los pies que se apresuran a hacer el mal. Listos, están prestos. No están listos y prestos para proclamar el evangelio, pero están listos y prestos para ir a hacer el mal. Versículo 19, noten. El testigo falso que propaga mentiras. El testigo falso que propaga mentiras. Se los dicen a él o a ella, él no se queda con ellos, lo va pasando de oído en oído y de la mentira pasa de boca en boca hasta que todo el mundo sin saber anda repitiendo esto cuando es una mentira. Y luego noten la última parte, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos.
Estas son las cosas que Dios detesta, estas son las cosas que Dios odia. Estas son las cosas que Dios no puede ver. Así es que debemos tener mucho cuidado de no caer en el mismo error de Saúl, de que por nuestra amargura vayamos a buscar que otros se amarguen en contra de alguien contra quien nosotros tenemos algún problema, o con quien nosotros tenemos algún problema. Lo que debemos de hacer es buscar solucionar ese problema, buscar perdonar o que se nos perdone según sea el caso, y buscar reconciliarnos con esa persona, pero somos él y ella, o yo, los dos, a solas, sin mezclar a otras personas que pudieran contaminarse con nuestro propio veneno. ¿Sí? Entonces, noten lo que pasa. Jonatán quería mucho a David. Jonatán amaba a David. Y por eso, por el pacto que habían hecho y porque Jonatán quería mucho a David, noten el versículo 2, le envió un aviso. Entonces le dice en el aviso: Saúl, mi padre, quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas, y le voy a hablar bien de ti, y luego te diré cómo están las cosas. Y Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores, y añadió: no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Noten aquí el hijo corrigiendo al padre, el hijo hablándole al padre y diciéndole que lo que está tratando de hacer es un grave error, que no lo vaya a hacer, que no vaya a caer en esa tentación de hacerle daño a David, porque David no ha hecho nada que merezca lo que Saúl quiere que se haga. Noten de nuevo ahí en el versículo 4, no vaya su majestad, y noten que lo llama su majestad porque lo está respetando como rey, a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Noten, Dios está usando al hijo de Saúl, Jonatán, para corregir al padre Saúl. ¿Sí? Está usando a Jonatán como testigo del carácter de David, ¿sí? Y como testigo también del mal carácter de Saúl. ¿Sí? Tenemos que ver esto, padres de familia, que a veces Dios usa a nuestros hijos para llamarnos la atención a nosotros. A veces Dios usa a nuestros hijos para llamar la atención a nosotros. A veces nuestros hijos nos llaman la atención, a veces nuestros hijos nos llaman a cuentas. Especialmente cuando les pedimos que hagan algo que nosotros nunca hemos estado dispuestos a hacer, ¿verdad? Y nos reclaman, ¿no es cierto? Nos reclaman. Pues si tú no lo haces, ¿por qué me dices que yo lo tengo que hacer? Pues si yo no te veo a ti haciendo eso, ¿por qué me fuerzas a mí a hacerlo? ¿Verdad? Vamos a ver el domingo en la sección de Efesios en la que estamos, que los padres debemos tener cuidado de no exasperar a nuestros hijos, de no hacer que su corazón se llene de ira contra nosotros. Y creo yo que la forma más segura de que el corazón de nuestros hijos se llene de ira contra nosotros es mandándoles a hacer algo, diciéndoles que algo es bueno, diciéndoles que algo les conviene, y nosotros mismos no lo hacemos. Nosotros mismos no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Y aquí el hijo de Saúl está siendo usado por Dios para corregirlo a él. Y Dios a menudo usa a nuestros hijos para señalarnos las cosas que estamos haciendo que no están bien. No más que a veces con el orgullo de padres, ¿qué hacemos? Usted no me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo soy su padre. Yo soy el adulto aquí. O no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. ¿Saben qué? No funciona. Lo siento mucho. Tenemos que hacerlo para que ellos vean cómo se hace. Te voy a enseñar a obedecer a Dios. Te voy a enseñar a respetar la palabra de Dios. Te voy a enseñar. ¿Qué está diciendo ahí el papá? Te voy a enseñar. ¿Cómo le va a enseñar? ¿Diciéndole?
No debemos decir te voy a enseñar a, debemos decir te voy a enseñar cómo. Y la única forma de enseñar cómo es con el ejemplo. No le respondas hacia tu mamá si tú te la llevas gritándole todo el tiempo. Respete a su padre, es su padre. ¿Tú no lo respetas? Te dice que hagas o que no hagas y haces lo que te da tu regalada gana de todas maneras. Sí, cuidado cuando el Señor manda a nuestros hijos a corregirnos a nosotros. Y cuidado con despreciar lo que nos están diciendo, aunque nos hagan enojar, aunque sintamos como que qué derecho tienen, porque es Dios el que nos está reprendiendo a través de ellos. Y debemos de escucharlos. ¿Sí? Así como cuando Dios usó a Sara para decirle a Abraham lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan cuando Sara quería que se deshiciera de Ismael y de Agar, que las enviara, los echara de su casa? Y Abraham no quería. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Dios le dijo, escucha lo que tu esposa te está diciendo. ¿Sí? También, varones, tenemos que escuchar a nuestra esposa porque Dios también habla a través de ellas. Sí, pero ese es otro estudio, así es que lo vamos a dejar aquí en Jonatán. Entonces parece ser que Dios estaba usando a Jonatán como testigo del buen carácter de David, pero también estaba usando a Jonatán como testigo del mal carácter de Saúl. Y está Jonatán, con respeto, corrigiendo a su padre, advirtiéndole que no vaya a caer en un error. Versículo 5, noten lo que sigue diciendo. Él mismo puso en riesgo su vida. Jonatán hablando de David aquí, hablando de David. David mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo, hablando de Goliat. Y por medio de él, noten, salvó el Señor al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios está con él. Dios lo usó a él para salvar al pueblo de Israel de Goliat, de ese gigante contra el cual nadie quería pelear, ni siquiera tú. Su majestad lo vio y se alegró con él, con David. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David sin ninguna razón? Me imagino aquí a Saúl gruñendo los dientes, aguantándose para no soltarle un revés al hijo porque básicamente lo está regañando. Básicamente lo está llamando a cuentas. ¿Sí? Básicamente le está diciendo que está cometiendo un error. ¿Sí? Y Jonatán reconocía todo lo que David había hecho. Había peleado contra Goliat. Había logrado muchas victorias en contra de los filisteos. Sí, y reconoce que hubo un tiempo en el cual su papá Saúl se había alegrado con David por las victorias que había obtenido. Y le está recordando que no ha hecho nada malo. Ahora aquí podemos ver, no nomás aquí, pero es uno de los lugares en donde podemos ver que hay paralelos que podemos ver muy claramente entre la vida de David y la vida de Jesucristo. Porque así como David estaba sufriendo por cosas que no había hecho, Jesucristo murió, ¿por qué? Por sus propios crímenes, por sus propios pecados, por las cosas malas que hizo, por las cosas malas que dijo. ¿Por qué murió Jesucristo? Murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones. No murió por lo que Él hizo, porque todo lo que Él hizo era bueno. Todo lo que Él hizo era digno de ser alabado, todo lo que Él hizo era digno de ser admirado. Sí, y aquí vemos ese paralelo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en la fiesta de la Pascua y durante la fiesta de las Pascuas se acostumbraba que el gobernador, en este caso Pilato, dejara a un prisionero libre? ¿Sí? Y recuerdan que en aquel tiempo estaba preso un hombre que se llamaba ¿cómo? Barrabás. ¿Saben lo que quiere decir el nombre Barrabás? Quiere decir el hijo del Padre. Quiere decir hijo del Padre. Y trae a Barrabás y trae a Jesucristo y los pone delante de la gente y les pregunta, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿Se acuerdan lo que gritó la gente? Deja libre a Barrabás.
Deja libre a Barrabás. ¿Sí? Y Pilato en Mateo 27, en el versículo 22, después de que ellos dicen que dejen libre a Barrabás, en Mateo 27, 22, Pilato les preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús, el que llaman el Cristo? Y todos le dijeron: que lo crucifiquen. El versículo 23 dice: y el gobernador les dijo: pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más y decían: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo: allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Sí, era lo mismo que le estaba pasando a David. Saúl lo quería matar, pero no había ninguna razón por la cual matarlo. No había ninguna razón por la cual perseguirlo. En 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21 se nos dice, hablando de Jesucristo, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. Nunca dijo nada digno de ser juzgado como pecado, no hizo nada digno de ser juzgado como pecado, pero aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y ahora nosotros somos hechos la justicia de Dios. ¿Saben qué? Como cristianos debemos tener el mismo corazón que tuvo David, el mismo corazón que tuvo Jesús. Porque a veces la gente habla de nosotros, ¿no es cierto? ¿Les ha tocado que alguien hable mal de ustedes? ¿Que alguien diga alguna mentira de ustedes? Que alguien diga que hicieron algo que no hicieron, que nunca han tenido ni en mente siquiera hacer. ¿Y cuál es la primera reacción que tenemos cuando eso sucede? Defendernos, ¿no es cierto? Justificarnos. ¿Saben que debemos dejarle a Dios que Él sea el que justifica? Debemos dejarle a Dios que Él sea el que juzga, especialmente si estamos convencidos de que no es cierto. ¿Sí? De que no es cierto. Si me van a levantar falsos, que me levanten falsos. Que me acusen de lo que me quieran acusar, aunque yo no lo haya hecho. Con tal de que la causa de Cristo avance, que digan lo que quieran decir de mí. Con tal de que la causa de Cristo avance, que digan lo que quieran decir de mí. Pero desafortunadamente esto es algo que va contra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Tenemos la tendencia a defendernos, nos defendemos contra nuestra propia familia cuando nos llaman la atención por algo. Cuanto más no nos vamos a defender contra extraños cuando dicen algo de nosotros. ¿Sí? Esa es la primera reacción que tenemos. ¿Sí? Pero como cristianos debemos tener el mismo corazón de David y el mismo corazón de Jesús. Y porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa de defendernos, por eso fue necesario que Cristo viniera a pagar por nuestros pecados, para que por medio de su sacrificio fuéramos perdonados y transformados también. ¿No se han dado cuenta que después de volverse a Cristo, como que estamos más dispuestos a soportar a veces aflicciones de parte de otros? Estamos más dispuestos a aguantar que se nos diga, que se nos haga, que se nos mande, ¿sí? Porque esa es una de las características que debe tener el Hijo de Dios. Somos llamados ¿qué? Servir, pero ¿con qué animal se nos compara? Con las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas son mansas. Porque las ovejas no atacan. Porque las ovejas no se defienden. ¿Conocen el Valle Imperial ustedes? En el verano, si ustedes van al Valle Imperial, y lo he dicho antes, hay sembradíos de alfalfa. Y cuando ya cortan la alfalfa, ponen ¿cómo se le llama? Rebaños de ovejas en los campos de alfalfa. Y ahí andan las ovejas comiéndose toda la alfalfa que queda y todo eso. Me acuerdo cuando iba a ver a mi mamá allá a Mexicali, que pasaba por Caléxico, pasaba por los sembradíos de alfalfa y miraba las ovejas, y encima de las ovejas estaban paradas cigüeñas. Así encima de la espalda de las ovejas. Las ovejas van caminando y arriba de la espalda de las ovejas estaban paradas las cigüeñas. ¿Y saben qué hacían las cigüeñas? Les picaban las garrapatas o los animales que trajeran pegados las ovejas, y se las picaban y se las arrancaban, y eso era lo que se comía.
Pero las cigüeñas bien a gusto paradas sobre las ovejas, y las ovejas ni un ba hacían. Ni se preocupaban, ni se preocupaban, estaban bien tranquilas, no le hace que estuvieran pisoteándolas. No le hace que estuvieran encima de ellas. Por eso se nos compara con ovejas. Por eso a Cristo se le llama que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque cuando lo acusaron no dijo nada, no se defendió, no hizo nada por defenderse. Pilato le tuvo que decir que no tienes nada que decir. ¿Por qué no te defiendes? Sí, pero ni siquiera se defendió. Sí, Pedro dice esto en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 12 al 17. Noten, mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. ¿Se dan cuenta? Mantengan una buena conducta ante los incrédulos, con los de afuera de la iglesia. Aunque los acusen de que están haciendo algo malo, no lo están haciendo. Pero cuando vean que tienen buenas obras, van a glorificar a Dios el día que nos visite. Versículo 13 dice: por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey, porque Él es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Versículo 15: la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Eso es lo que somos llamados a hacer. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Quizás no estemos de acuerdo con el rey. Quizás no estemos de acuerdo con lo que el rey esté haciendo. De todas maneras, somos llamados a respetar al rey. ¿Por qué? Porque esta es la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros y tenemos que respetarla. Sigue diciendo ahí en Primera de Pedro 2, en el versículo 19 al 21, noten: el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien lo soporta lo hace por motivo de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes, noten, fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que David estaba haciendo, estaba sufriendo el maltrato, estaba sufriendo las amenazas, estaba sufriendo la persecución sin haber hecho nada. Y esto es digno de admiración delante de Dios. Sí, cuando hacemos algo malo y somos castigados por ello, no podemos quejarnos porque hicimos algo malo. Pero cuando todo lo estamos haciendo bien y de todas maneras estamos siendo perseguidos, de todas maneras estamos siendo acosados, de todas maneras estamos siendo afligidos y lo soportamos, eso es lo que es meritorio delante de Dios. Y noten en el versículo 21 que dice: y ustedes fueron llamados para esto. Nos está diciendo muy claramente que para esto fuimos llamados, que como cristianos esto es lo que vamos a tener que pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Nos dio un ejemplo a seguir. Así como Jesús caminó, nosotros debemos caminar. ¿Y hasta dónde llevó a Jesús su caminar aquí en la tierra? ¿Hasta dónde lo llevó? Hasta el Calvario, hasta la cruz. ¿Cuántos hemos llegado en nuestro caminar aquí en la tierra hasta el Calvario, hasta la cruz? Ninguno, ¿verdad? Algunos nos gusta llamar la prueba por la que estamos pasando nuestro Calvario. Algunos nos gusta llamar a la prueba que estamos pasando nuestra cruz. ¿No es cierto? Pero en realidad es una cruz. En realidad es un Calvario. ¿Sabemos lo que estamos diciendo? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo cuando decimos eso? Este es mi Calvario. Esta es mi cruz. Cargando con mi cruz, camino por el mundo. ¿Cómo dice? ¿En serio? ¿Esa es tu cruz? ¿Es todo?
Alguien te está pidiendo que la tires al suelo y que te acuestes sobre ella para clavarte las manos y los pies a ella. Y la respuesta es no. Sin embargo, David ahí estaba. David seguía, versículo 6, noten lo que dice: Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Y entonces Jonatán llamó a David y le dijo lo que había hablado con el rey. Y él mismo lo llevó ante Saúl y David volvió a servirle. Noten cómo al principio. Entonces el rey jura que no va a matar a David. Jonatán cree lo que el rey le dice. Jonatán va con David y le dice: mi papá dijo que no te iba a matar. Me juró que no te iba a matar. Y David, ¿qué dice? Estás loco tú. Ni creas que voy a volver contigo. Tu padre está loco. En cuanto tenga chance me va a dar cuello. Yo no vuelvo al palacio. No, noten lo que dice ahí. Versículo 7, entonces Jonatán llamó a David y le dijo lo que había hablado con el rey, y él mismo lo llevó a Saúl, y David volvió a servirle como al principio. Saben que todos tenemos Saúles en nuestra vida, ¿no es cierto? Yo sé que todos podemos pensar en algún Saúl en nuestra vida ahorita, ¿sí? Quizás sea nuestra esposa, quizás sea el esposo, que son desobedientes, ¿sí? Quizás sean los hijos, quizás sean los patrones. Quizás sea el pastor. No, no es cierto, el pastor no es un Saúl. El pastor no es un... Pero quizá todos tenemos Saúles en nuestra vida que constantemente nos están persiguiendo y parece ser que nos quieren matar. ¿Sí? A menudo lo más sabio que podemos hacer es seguir el ejemplo de David, portarnos con cordura y dejar las cosas en las manos de Dios. Dejar que Él haga. Señor, tú conoces mi corazón. Señor, tú sabes lo que es verdaderamente mi vida. No necesitas que nadie te lo diga. Señor, tú obra la forma en la que tú quieras obrar en esto. Versículo 8 sigue diciendo: tiempo después los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas, y David salió y peleó contra ellos y los venció y los hizo huir. Noten, David todavía sigue ahí al pie del cañón. David sigue luchando las batallas de Saúl. David sigue luchando por el pueblo. Y parecía que esta iba a ser la historia de la vida de David. Saúl lo perseguía, David se portaba con humildad y prudencia, y Dios le mostraba su favor como recompensa. De nuevo, un buen ejemplo para seguir, un nuevo ejemplo para nosotros, para seguir, especialmente para los jóvenes que están aquí entre nosotros hoy. Sí, porque a menudo los jóvenes se vuelven impacientes con nosotros los viejos, ¿verdad? Cuando no estamos dispuestos a dejarlos, a soltarlos, a que corran y hagan lo que ellos quieren hacer, como ellos lo quieren hacer, etcétera, etcétera. Pero para todo hay una razón, para todo hay una buena razón para hacerlo. Y nosotros también, como ya gente mayor, tenemos que darnos cuenta de que este es el ejemplo que debemos seguir. Sí, se nos está persiguiendo, sí, se están haciendo este tipo de cosas contra nosotros, pero nuestro llamamiento, nuestro llamado es a servir, a ser siervos y servir de la misma manera en que Jesucristo sirvió. Pedro les dice a los jóvenes y a los ancianos también en 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6. También ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes, jóvenes y ancianos, practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces no nos brinquemos no nos brinquemos y salgamos, tratemos de salir antes de tiempo que los demás. Esperemos a que Dios haga lo que Él va a hacer y dejemos las cosas en las manos de Dios. Versículo 9 de 1 de Samuel sigue diciendo: pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl, y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. Noten de nuevo, Dios está permitiendo que este espíritu maligno ataque a Saúl. ¿Pero por qué? ¿Por qué está permitiendo que este espíritu maligno ataque a Saúl? ¿Quieren que les diga por qué? ¿Sí? Porque por medio de esos ataques, Saúl iba revelando poco a poco su verdadera naturaleza, su verdadero corazón.
Los ataques, las pruebas, las aflicciones, ¿saben qué es lo que hace? Revelan nuestro verdadero corazón. Revelan qué tan fuerte o qué tan débil es nuestra fe. Revelan qué tanta devoción, tanto amor, tanta dedicación vamos a tener para con Dios o no tenemos para con Dios. Y no hay nada mejor que las pruebas para revelar estas cosas. Sí, así como los ataques de Satanás sobre Job. ¿Qué revelaron los ataques de Satanás acerca de Job? Su carácter piadoso, ¿no es cierto? Por más que Satanás lo atacaba, de todas maneras él no renegaba de Dios, él no se apartaba de Dios. Aunque me mate, yo voy a seguir creyendo en Él. Sí, yo sé que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Sí. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá. Sea el nombre de Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Nada de los ataques que Satanás le aventó a Job hizo que desistiera de su fe, hizo que dejara a Dios, hizo que maldijera a Dios. Reveló su verdadero carácter. Estos ataques de este espíritu maligno están revelando el verdadero carácter de Saúl. Para que cuando Dios lo juzgue no se diga Dios es injusto. Y todas las pruebas que nosotros pasamos, ¿saben qué revelan? Y nos revelan a nosotros primero nuestro verdadero carácter. Lo que verdaderamente creemos, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y a veces debería de darnos temor lo que nos revelan las pruebas. ¿Sí? Pero eso es lo que hacen, para eso están diseñadas. ¿Sí? De nuevo el apóstol Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7, noten lo que dice: esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces el fuego es la que hace que nuestra fe brille. El fuego es la que hace que todos los escombros de metales impuros suban a la superficie y puedan ser quitadas por Dios y convertirnos en oro verdaderamente puro. ¿Sí? Entonces no debemos renegar de las pruebas, no debemos renegar de las aflicciones, de las persecuciones, porque Dios está cumpliendo un propósito en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que las pruebas hacen. Nos damos cuenta de dónde está nuestra fe en realidad. Vamos a seguir leyendo ahí el versículo 10. De pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David escapó de morir y huyó. Y Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer. Pero Mical, su mujer, que era la hija de Saúl, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y así Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Y luego tomó una estatua y la puso sobre la cama, y puso sobre la cabecera una almohada, y la puso encima pelo de cabra y la cubrió con una sábana. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron para prender a David, ella les dijo que estaba enfermo y en cama. Pero Saúl volvió a enviar a los mensajeros para que vieran si David seguía ahí. Les dijo: tráiganlo con cama y todo, porque lo voy a matar. Acababa de jurarle a su hijo que no le iba a hacer nada. Acababa de jurarle a su hijo: tráelo de regreso, no le voy a tocar, tráelo. Y Jonatán, de buen corazón, va y convence a David de que vaya de nuevo al palacio. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Inmediatamente rompe su promesa. ¿Se fijan cómo ese espíritu maligno está revelando el verdadero corazón de Saúl? Y ahora les dice: tráiganlo con cama y todo. Está enfermo, está calenturiento, se está muriendo de fiebre, está muriéndose de un no importa que tráiganmelo con cama y todo, porque lo voy a matar.
Y los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Y entonces Saúl llamó a Mical y le dijo: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió: es que él me amenazó, me dijo que si no lo dejaba escapar me mataría. Y David huyó hasta Ramá, donde vivía Samuel, y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Y entonces los dos se fueron a vivir a Naiot. Noten, David hizo lo que se debe hacer cuando uno está pasando por una situación difícil o confusa. ¿Qué hizo? Fue y buscó a un hombre de Dios del cual recibir consejo acerca de lo que debía hacer. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Buscar consejo, pero buscar un consejo piadoso, buscar un consejo de parte de Dios, buscar un consejo bíblico en cómo seguir adelante con la situación que estamos pasando. Podemos imaginarnos aquí a David derramando su corazón sobre el profeta Samuel. Samuel, tú me ungiste como rey y mira lo que me está pasando. Digo, creo que todavía no ha de ser tiempo para que yo sea rey, pero ¿por qué tiene que ser tan difícil la espera? ¿Acaso Dios me quiere muerto? ¿Cómo voy a ser rey si voy a estar muerto? ¿Por qué es que Dios está permitiendo esto? Me imagino a David preguntándole todas estas cosas a Samuel. Y Samuel mismo quizás no entendiendo. Pero son preguntas que nosotros mismos nos hacemos cuando estamos en el fuego, ¿no es cierto? Señor, ¿por qué estás permitiendo que pase esto? Señor, ¿por qué? Si tú me prometiste, si tú me dijiste, si tu promesa fue esta y aquello, ¿por qué estás permitiendo que me pase todo esto? ¿Qué me quieres muerto? Los muertos no te pueden alabar, Señor. Los muertos no te pueden dar honra y gloria, Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres? Y no tiene nada de malo hacer esas preguntas, ¿saben? Pero tenemos que ir a Dios y preguntarlas. Y yo creo que todos tenemos tiempos como estos y nos preguntamos cosas como estas cuando estamos pasando por ellos. Pero debemos de recordar una cosa, que el Señor es nuestro protector. Amén. El Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestro guarda, el Señor es el que nos levanta. En el Salmo 121, los versículos 1 al 8 dicen esto: elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre. Sí, porque confiamos en que esto es verdad. Dejamos las cosas en las manos de Dios. Una vez más, tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Sí. En Romanos 12, los versículos 16 al 21, Pablo dice lo siguiente: vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta, y no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Noten lo que sucedió, versículo 19. Saúl supo que David y Samuel estaban en Najot de Ramá y envió mensajeros para que lo llevaran a su presencia. Pero al llegar vieron a un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros y también ellos comenzaron a profetizar. Y cuando lo supo, Saúl envió a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez a otros mensajeros y también ellos profetizaron. ¿Se fijan lo que está pasando aquí? Saúl está mandando a estos hombres, y cuando llegan a donde está Samuel y David, cuando llegan a ese lugar, escuchan a la gente que está profetizando y ellos también se ponen a profetizar. Ellos también empiezan a hablar profecías. ¿Sí?
Noten el versículo 21, cuando lo supo Saúl envió a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y entonces Saúl mismo fue a Ramá y cuando llegó al gran pozo que está en Secú preguntó, ¿dónde está Samuel y David? Uno de los hombres respondió, están en Nayot de Ramá. Y Saúl fue a buscar, pero el Espíritu de Dios también vino sobre él. Y mientras caminaba, iba profetizando hasta llegar a Ramá. Y al llegar delante de Samuel, se quitó la ropa y totalmente desnudo siguió profetizando todo el día y toda la noche. Desde ese día la gente suele decir, ¿también Saúl anda entre los profetas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben qué imagino yo? Esto es lo que yo me imagino. Saúl envía a estos hombres a buscar a David y a Samuel. Encuentran a David y a Samuel y hay algo como un servicio en la iglesia, vamos a decir. Y cuando llegan a hacer servicio en la iglesia, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y ellos también se unen a lo que está pasando ahí y empiezan a profetizar. Y así pasa con cada grupo. Y luego Saúl llega y están todos profetizando y el Espíritu de Dios cae sobre él y empieza a profetizar también. ¿Qué está pasando? Saben, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que hay cargas tan pesadas, hay pruebas tan difíciles que no haya uno cómo hacerle para poder salirse de ellas. Pero llega a la iglesia y empieza a cantar y a oír los cantos y a escuchar la palabra. Y de repente se envuelve uno en la adoración, se envuelve uno en el escudriñamiento de la palabra, se envuelve uno en lo que está pasando y todo lo que había pasado desaparece. ¿Sí saben quién es Raúl Ruiz? ¿Saben quién es Raúl Ruiz? Sí, más o menos este es el testimonio de él. Él es un veterano de Vietnam. Se casó con una mujer cristiana y lo voy a cortar mucho porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero se casó con una mujer cristiana y la mujer siempre quería que fuera a la iglesia y que creyera y esto. Y él se había enfadado ya de todo lo que la mujer le decía. Ya estaba enfadado, ya estaba cansado. Y es más, él por todos los problemas que tenía y por lo que había pasado en Vietnam, quería matarse. Un miércoles en la noche su esposa se va a la iglesia. ¿Sí? Él llega a la casa todo enojado, sabe que la mujer no está, que se fue a la iglesia, y lo que hace es que se sienta enfrente de la televisión con una escopeta. Y decidió que cuando la mujer llegara la iba a matar a ella y se iba a matar él. ¿Ok? Mientras está ahí sentado viendo la televisión, ve un programa, una cruzada evangelística. Creo que, no estoy seguro, pero creo que era de Chuck Smith o de Billy Graham, no estoy seguro. Pueden buscarlo en el internet, porque ahorita todo está en el internet ya. Pues está viendo esta cruzada y ¿qué creen? Recibe a Cristo. Recibe a Cristo. Ahí frente a la televisión, con la escopeta cargada, lista para matar a su esposa y matarse él en cuanto llegara de la iglesia. Y cuando llega su esposa, le sale con que creo en Cristo, soy cristiano. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? Ella tenía su mente ya hecha, ya había decidido lo que iba a hacer, pero Dios tenía otros planes. Creo que eso era lo que estaba pasando aquí con Saúl y sus hombres. Que Saúl estaba decidido a matar a David. Saúl estaba decidido a encontrarlo y darle cuello donde sea que lo encontrara. Y cuando llega donde está Samuel y David y están profetizando, el Espíritu de Dios cae sobre él. ¿Y saben qué me dice esto? Que Dios es bueno, que Dios es paciente, que Dios no quiere que nadie se pierda. Y creo que le estaba dando a Saúl una muestra más de que todavía era tiempo de volver atrás, de que todavía era tiempo de volverse a Él, de que todavía era tiempo de arrepentirse y recibir el perdón del Señor. Si en Lamentaciones 3, 22 al 24 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia, en Él confío. Siempre nos está dando la oportunidad. Siempre nos está llamando a arrepentirnos y volvernos a Él. En Romanos 2:4 Pablo dice, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? ¿Que no nos damos cuenta? Dios nos está dando la oportunidad a muchos de nosotros de que nos volvamos a Él.
de que nos arrepintamos, de que dejemos la amargura, de que dejemos la ira, que dejemos el deseo de vengarnos, que dejemos el coraje a un lado y nos volvamos a Él. ¿Sí? Meditemos en esto, y si nos damos cuenta de que nos hemos estado rebelando contra Dios en esta área y que nos estamos convirtiendo en un Saúl, arrepintámonos, volvámonos a Dios y convirtámonos en un David. Porque Dios nos está dando la oportunidad. Se nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 de Juan 2, los versículos 1 y 2 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado, ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Nos damos cuenta? Las pruebas por las que estamos pasando ahorita están revelando nuestro corazón. Y si nos revelan que hay algo que debemos de cambiar y volver a Dios, volvámonos a Dios. Él está esperando con brazos abiertos para recibirnos y para perdonarnos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por recordarnos una vez más que aun cuando estuviéramos siendo un Saúl, nos estuviéramos comportando así como Él se está comportando aquí en este pasaje que acabamos de estudiar, Señor, tú nos das oportunidad de volvernos a ti. Ayúdanos Señor a tomar esa oportunidad. Ayúdanos Dios a no ser testarudos. Ayúdanos Señor a no ser tercos. Ayúdanos Señor a volvernos a ti. Y danos ese corazón que hubo en David y ese corazón que hubo en Cristo también, oh Dios. De confiar en que tú eres el que vas a hacer las cosas bien, de que no está en nuestras manos sino en las tuyas. Gracias Señor por esta noche. Gracias por tu palabra Señor. Gracias por la alabanza, la adoración. Gracias por la amonestación, si es que eso es lo que recibimos hoy, pero gracias también por la bendición. Darnos cuenta que la prueba, la aflicción, la persecución, el fuego, lo único que hace es hacer brillar nuestra fe aún más. Nos encomendamos a ti para que tú hagas en nosotros tu perfecta voluntad. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.